siempre y cuando también nuestro estado emocional esté tranquilo, ¿no? Tengamos confianza. Dicen que el cerebro es muy poderoso, ¿no? Dicen, por eso dicen, ¿no? Si te sientes vencido, vencido estás, ¿no? Entonces eso no debe ser el pensamiento. Igual, ¿no? Las personas que están mal, sabemos, como les decía, de que en ese momento pueden estar invadidos por muchas emociones, sobre todo por la emoción del miedo, ¿verdad? Están tensos, el dolor, que seguro puede generar sea una enfermedad, un accidente, ¿no? Pero siempre en ese momento, por más que se sienta que no es útil, ¿no? Pero siempre es bueno darle las palabras de aliento, la seguridad, acompañarlos, para que así podamos ayudar en algo a aliviar ese dolor, ¿verdad? Y definitivamente en la intervención que vayamos a tener, pues, ¿no? También, eso también va a ayudar a que se vaya aliviando el dolor hasta que lleguen, ¿no? Los paramédicos, o se le lleve a la entidad adecuada para que siga realizando el tratamiento pertinente, ¿no? Después dice evitar infecciones o lesiones secundarias. Por eso es que se recomienda no mover mucho al paciente, ¿no? Que está en el suelo. Ayudar a facilitar la recuperación del lesionado, ¿no? Y aquí nos dicen, por ejemplo, que acá tenemos la imagen, ¿no? Por lo general, algo que es muy común es atender a las personas a pacientes con convulsiones, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Es colocar a la persona en el suelo, ¿verdad? Dejar descansar la cabeza de la persona, aflojar la ropa apretada, ¿verdad? Y también en muchos casos colocarles un trapo en la boca de ser posible para que evitemos, ¿no? Que se muerdan la lengua. A veces en ese momento, pues el cuerpo no está en sí, pues, ¿no? Todo el cuerpo sufre esta convulsión y eso daña muchas neuronas, ¿no? Y por eso que cada vez las convulsiones se van haciendo más frecuentes. Por eso es que los doctores buscan de que las convulsiones sean cada vez más, o sea, sean más lejanas, ¿no? Porque cada convulsión que pueda tener un paciente está matando sus neuronas, ¿ya? Entonces, no es propio, no es adecuado tener estas convulsiones, ¿no? Pero también depende mucho del estado anímico, del entorno donde se desenvuelve esta persona o este paciente con esta dificultad, con este padecimiento, ¿no? A ver, continuamos. Entonces, ¿cuáles son esos signos vitales que debemos de tener en cuenta cuando vamos a atender a dar primeros auxilios, ¿no? Los signos vitales que debemos de tener en cuenta es el pulso, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo podemos tomar el pulso? De la mano, ¿mi? De la mano. ¿Cómo tomamos el pulso de la mano? Del cuello también. Del cuello también, ¿no? Muy bien, de la mano y del cuello, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? A ver, tenemos que ver la respiración. Justo ahí en la imagen tenemos una persona que está tomando el pulso en el cuello, ¿no? Utiliza los dos dedos, ¿no? El medio y el índice, ¿verdad? Y lo tiene que colocar donde encuentre la venita, ¿no? Para que pueda sentir los latidos, ahí se siente, y las pulsaciones, ¿no? Vamos a ver también cuánto es lo que debe tener cada uno, latidos, ¿no? Pulsaciones. Bien, entonces también tenemos que ver otro signo vital, es la respiración. Otro signo también es la temperatura, ¿no?
y también la presión arterial. O sea, son 4 signos vitales que nosotros debemos de tener en cuenta como primera intervención de un accidentado, de una enfermedad, ¿no? Su pulso, su respiración, su temperatura y su presión arterial, ¿sí? Entonces, como ustedes lo han manifestado, ¿no? ¿Qué es lo que se define como pulso? Nos dicen que el pulso viene a ser la dilatación de las paredes arteriales, ¿no? Que es generada por la sangre expulsada del corazón. Es la manifestación de los latidos cardíacos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la foto de cómo podemos tomar este pulso en la muñeca, ¿no? Por debajo del pulgar. Ahí, como también resalta, están las venitas, ¿no? Esas paredes arteriales, como le denominan técnicamente, ¿no? Tenemos que colocarlas en esa posición que están ahí los dedos, así como vimos también en la anterior, en la foto de aquí del cuello, ¿no? En ambas pueden ser tomadas de diferente manera, ¿no? Y aquí nos dice cómo lo tenemos que controlar. Presionar con 2 o 3 dedos centrales. Cuenten la pulsación durante 1 minuto, utilizando siempre un reloj secundero, ¿no? Eso es lo que nos piden. Que debemos de contar para saber cuánto es su pulsación cardíaca de la persona que estamos atendiendo, ¿no? Y para eso tenemos que saber también en qué otros lugares. De repente no le encuentro claramente el pulso en la muñeca, tampoco no lo encuentro en el cuello, ¿verdad? Entonces también puedo buscarlo en el, en el braquial del brazo, ¿no? Al medio, como ven en la foto. También lo puedo encontrar en la parte temporal de la región temporal, ¿no? Y también lo puedo encontrar en el dorso del pie. Mire, si no encuentro el pulso claramente, ¿no? En el cuello, en la muñeca, podemos buscarlo en el brazo, en la región temporal o en el dorso del pie. También ahí podemos encontrar estos lugares para poder ver el pulso del paciente, ¿ya? ¿Cuáles son esos rangos de pulsación que podemos tener, ¿no? Dentro de lo normal, que se considera dentro de lo normal? Si pasa de eso, pues ya ahí vamos a ver que la pulsación está alterada, ¿no? En un recién nacido nos dice que es de 120 a 130 pulsaciones por minuto. Por eso es que tenemos que, nos dicen ahí con un reloj secundero, ¿no? Sería genial si tenemos con ello. Pero si no, igual darnos contar, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta por minuto cuánto es que está viendo esta pulsación, ¿sí? Entonces, en un recién nacido es de 120 a 130 pulsaciones por minuto. En un niño, lo normal es entre 90 a 100 pulsaciones por minuto, ¿sí? En un adulto, de 70 a 80 pulsaciones por minuto. Y en un adulto mayor es de 50 a 60 pulsaciones por minuto, ¿no? Es importante tener este conocimiento porque todos ustedes tienden, ¿no? A su lado un adulto mayor, ¿verdad? Tienen a su lado niños, y quizás en poca proporción, pero también tienen recién nacidos, ¿no? Entonces es importante tomar nota de cuánta es la pulsación hoy en día, más que nada con todo esto que estamos viviendo, para poder tener en cuenta, ¿no? Allá, los adultos mayores de 50 a 60, los adultos de 70 a 80 y los niños de 90 a 100. Esas son sus pulsaciones que debe contar cada una de estas personas en estas edades, ¿sí? A ver, vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? Cada uno de ustedes va a tocarse el pulso. Lo hubiésemos hecho en presencial, mirándonos y cada uno tocándonos, ¿no?
haciéndonos nosotros mismos. Ay, me da mucha pena que no sé por qué se me nota todo oscuro. A ver. Igual, pero no se ve, la luz me da. Ya, a ver, por ahí. Ya, creo que sí. Algo así, ya. Entonces, cada uno de ustedes va a tocarse su pulsación para poder ver si están dentro del rango. A ver, ustedes son adultos. Nos decía que el adulto en cuánto tenía que tener la pulsación. ¿Quién se acuerda? 70 y 80 por minuto. Ya, muy bien, de 70 por 80 por minuto. Entonces, vamos ups, me fui. Vamos a comenzar a tocar, ¿no? Pongan ustedes en su relojito que cambie. Ahorita va a cambiar, van a ser ahorita 11 y 16. Y pongan sus, a ver, donde ustedes creen que mejor van a encontrar el latido. Vayan buscando mientras que cambie, porque todavía no cambia. ¿Sí? Si es en su muñeca o si es en su... Ya, yo ya encontré, pero ya, ahora sí, pueden comenzar, ya cambió, ¿ah? Ya está. A ver, cambió. ¿Llegaron a tocarse su pulsación en un minuto? Sí, A ver, Kelly, ¿cómo te fue? A mí me dio una sensación de escucharlo. No, uno no se detiene a escuchar eso, ¿no? Yo también estaba acá concentrada contando. ¿Cómo te fue, Kelly? A ver, ¿quién más me cuenta? ¿Cómo les fue? A ver, ¿quiénes lograron tocarse su pulso? ¿Están dentro del rango que dice? Señorita, yo llegué a 68, Jessica. Jessica, o sea, un poquito dentro, casi dentro de lo normal, ¿no? De 70 a 80 pulsaciones por minuto. Muy bien, a ver, ¿quién más? Kelly, ¿cómo te fue? a mí también me fue por ahí 69, pero para mí. Ya, ok. Se siente, como dice Brigitte, acá Brigitte nos pone, se siente el corazón, sí, de verdad, y te da una sensación, ¿no? No sé cómo les ha pasado a ustedes, ahorita que yo también estaba calladita aquí contando en mi mente y sentí, así en este silencio y sientes, como que sientes tú, como dicen, ¿no? Esos son los latidos del corazón y se siente tan clarito. De 82. ¿Cuánto tuviste, Verónica? ¿82? Ya casi dentro de lo normal, ¿no? De repente por ahí debes estar, contamos un poquito, muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, vamos a ver. El mío está en 67, pero será que ando en recuperación. Sí, pues, Brigitte, por eso debe de ser. Lisbeth dice está en 78. Muy bien, Lisbeth. Ok. Sí, yo también estaba en 72, más o menos. Si es que no, el mío también llegué a 68, dice Edith. Candy, 71. Muy bien, están dentro de lo normal. No estamos menos, pues, ¿no? Nuestra pulsación está bien. Ok, qué bueno. Hemos hecho la experiencia entonces, ¿no? Eso es importante. Me hizo una pregunta, ¿por qué son diferentes? ¿Por qué es diferente? Cada uno, pues, por las características del desarrollo de las personas, ¿no?
el niñito, su corazoncito también está en pleno desarrollo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, los latidos y todo ello, ellos todavía lo hacen mucho más rápidos, ¿no? Entonces, también ahí va de acuerdo a las características de la edad. A eso sobre todo es, ¿no? Ellos tienen, sus órganos están en otro tipo de proceso ya. Entonces, a eso es que se debe también, ¿no? Listo. Entonces, de esta manera tenemos que, entonces, ¿cuál es la primera intervención? Tocarles el pulso, ¿no? Ya todas han sentido su pulso, entonces eso es lo primero. Si está dentro del rango que debe de, si está menos o si está más, ya lo vamos registrando, ¿no? Podemos tener esos datos que son muy buenos. Y cuando llega o se le lleva al especialista o llega el enfermo, se le dice, no, mira, su pulsación está en tanto, su temperatura está en tanto, su respiración es así, su presión arterial es tanta, ¿no? Entonces, ya con eso les damos datos bastante importantes y acortamos tiempos, ¿no? Acortamos tiempo para la persona que ya llega a hacer la intervención. Pues eso es intervención, esto es primeros auxilios, ¿verdad? Es como que ayudar a que las personas que ya lleguen también con datos específicos de lo que hemos podido nosotros encontrar, ¿ya? Bien, entonces continuamos. Luego nos dice la respiración, ¿no? Y bueno, ya sabemos que la respiración es un intercambio de gases entre los pulmones y la atmósfera, ¿no? Y se divide pues en dos fases, la fase de la inspiración y la fase de la expiración, ¿verdad? Entonces es un intercambio. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de la respiración? Bueno, podemos ver así a simple vista cuando la persona está respirando si el tórax se eleva o no. Si se eleva y baja, respira, ¿no? Entonces eso tenemos que ver, ¿no? Y también ver cómo es su respiración. Si es lenta, si es pausada, si está en un estado normal, podemos verlo también, ¿no? Si de repente no lo podemos ver a simple vista porque de repente está muy cubierto, con muchas prendas, y no se le puede observar claramente, podemos hacer otra acción que es escuchar, ¿no? Colocar el oído, ¿verdad? Y así con el oído podemos escuchar esa respiración, ¿no? Que tanto está cerca de la nariz para poder ver también su respiración. Si está respirando, no escucharía. Y también podemos sentir, nos dicen, ¿no? Podemos sentir con los dedos índices y medios, sentimos el pulso carotídeo a un lado de la tráquea de la víctima, que es tomar el pulso, ¿no? Ahí también vamos al tomar el pulso, también estamos teniendo en cuenta si está respirando o no, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que tener en cuenta la respiración, ¿sí? Y de ser necesario podemos intervenir para poder ir dándole la respiración boca a boca, ¿verdad? De ser necesario, pero a estas alturas ahorita no podemos hacer nada de eso, ¿no? Pero sí tener en cuenta esos datos de la respiración, ¿sí? Otra de las cosas es tener en cuenta la temperatura, ¿no? Y nos dice que es el equilibrio entre la producción y la eliminación del calor que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces es importante tener, hoy en día hay termómetros que nos facilitan mucho más el poder ver la temperatura, ¿no? Para aquellos que de repente no tenemos experiencia y estos termómetros que son más mecánicos, ¿verdad? Más rápidos, donde con facilidad se puede tener. Entonces es importante tener en un botiquín, ¿no? Tener un termómetro, por ejemplo. Eso es lo primero que podemos tener, ¿no? Un termómetro. Ya sea de esta índole que tenemos en la imagen o de otros modelos, ¿no? Que son más rápidos, que son prácticos, que de repente hasta para, como les decía, la persona que no sabe leer el termómetro, ¿verdad? Le va a ser mucho más fácil tener esa información. Ahora con eso de la pandemia
Ustedes han visto, ¿no? En los centros comerciales te ponen ahí como una pistolita en la frente o en el cuello y te miden la temperatura, ¿no? Entonces también es importante saber eso, ¿no? ¿Cuáles son los rangos normales? En la axila y en la parte bucal, que es que se usan los termómetros, ¿no? También los que son más comunes, ¿no? Tienen que estar, lo normal es entre 36 y 37,5 grados. Eso es lo normal, ¿no? Pasa de eso, ya tienen temperatura, ¿no? Ya después de 38 y 38 y después ya tienen fiebre, ¿verdad? En el rectal, lo normal está entre el 36 y 38 grados centígrados, ¿no? También. Ya no se usa mucho eso, pero a veces a los bebés, ¿no? A los bebés era que le ponían rectal, por lo que no se podía poner ni en la axila ni en la boca, mucho movimiento. Era un poco incómodo, ¿no? Pero bueno, es una forma también de saber. Y la temperatura se debe de controlar de 2 a 4 minutos. Por lo general te lo dejan 5 minutos el termómetro, ¿no? Tener los 5 minutos como certeza, ¿no? Pero también, como dicen aquí, de 2 a 4 minutos para poder tener la certeza de que esa es la temperatura del cuerpo que tenemos, ¿no? Entonces, pasado 37,5, ya el niño tiene fiebre, ¿no? Ya tiene fiebre. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando nosotros tengamos. Entonces, ya saben, en las casas y en las escuelas debe de haber un termómetro, ¿sí? Si sabemos manejar este común que vemos en la imagen, genial, ¿no? Si no, pues tenemos el acceso a comprar estos modernos, ¿no? También podemos comprar, ¿sí? Eso sí es algo que yo también he tenido en mi aula siempre, el termómetro, porque como sé que no le puedo dar nada, entonces, pero sí, cuando uno lo ve al niño agachadito, por ejemplo, normalmente los niños juegan, corretean, hablan, y de pronto están todos calladitos, dormitando. Eso no es común en ellos, ¿no? Entonces ya eso, por ejemplo, a nosotros las maestras, a ustedes las auxiliares, les va a dar un síntoma de alerta, ¿no? Y si lo tocamos y está calientito, ya de frente a utilizar el termómetro, ¿no? Para poder determinar a cuánto está la calentura, la temperatura y comenzar a hacer la intervención como ya hemos conversado, ¿no? Poniendo, descubriéndolo un poco, ¿verdad? Para que no de repente si está muy abrigado, descubrirlo, buscar echarlo al paciente que esté descansado, ¿no? Ya de repente en una colchoneta, un tapete, acondicionar, siempre es bueno tener eso, ¿no? En el aula también, tener una colchoneta como auxilio, como si fuese nuestra camilla, ¿no? De tal manera que el niño que se sienta mal pueda recostarse, ¿verdad? Y también nosotros podamos atenderlo ahí y él en un estado más cómodo de descanso, ¿verdad? Pueda estar él echado y nosotros poderle de repente poner los pañitos, descubrirle, sacarle las medias, como decía Flor, ¿no? Y de tal manera que lo ayudemos hasta que, bueno, y lo otro que se tiene que hacer en ese mismo momento es llamar a la madre de familia, ¿no? Comunicándole lo que el niño tiene. Si la madre lo medica, esa ya es responsabilidad de la mamá. Nosotros le sugerimos de que le comentamos todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Lo escribimos también, ¿sí? Pero se lo decimos verbalmente para que luego en otro momento ella regrese y firme lo que hemos escrito, ¿ya? Para que así haya como un acta de la atención que se le ha brindado. Es importante, ¿sí? Ustedes saben que papelito manda, dice el dicho, ¿no? Entonces, por precaución, es importante tener un cuaderno de incidencias. Y esta es una incidencia, ¿no? Entonces, ahí ustedes registran en este cuaderno, ¿no? Que se atendió al niño, se llamó a la madre de familia, se le hizo esta intervención, se le colocó, se puso la temperatura, se encontró a las 9:10 con tanta temperatura, se llamó a la madre, se le hizo todas las acciones que han hecho, registrarlo, ¿ya? Registrarlo.
definitivamente que en ese momento no le vas a hacer firmar a la mamá, pero sí se lo vas a comentar. Todo lo que has escrito, o lo que luego escribirás, se lo vas a comentar, ¿no? Señora, mire, he llegado, él estaba así, estaba decaído, le hemos puesto la temperatura, le hemos medido la temperatura, lo primero que hemos hecho y visto su pulso, y el niño pues se encuentra con fiebre, está con 38, su pulso está aceleradito, ¿no? Él debería de tener tanto, pero tiene esta cantidad de pulsación. Lo hemos desvestido, le hemos puesto un poco de pañitos húmedos, si es que no tengo ni timolina ni alcohol, solo pañitos húmedos, para que le ayude a bajar la fiebre mientras que usted llega. Esas han sido las acciones de intervención. Así tenemos que decirle a la madre de familia, tenemos que comunicarle qué es lo que se ha hecho con el niño, ¿ya? Entonces, porque seguro que si ella lo lleva a la posta, ¿y qué le han dado? ¿Y qué ha pasado? ¿No? Entonces la madre no va a saber qué decir, qué cosa fue lo que se hizo, ¿no? Entonces, si ustedes le manifiestan a la madre, entonces la madre ya va a tener conocimiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, registrarlo, ¿no? Ya cuando la mamá retire al niño, ustedes registrarlo, y de tal manera que podamos luego, en otro momento, ya será el otro día o después de 2 días que la mamá venga y traiga al niño, decirle, señora, vamos a registrar la atención en nuestro cuaderno de incidencias. Necesito, por favor, su firma, ¿no? Entonces ya tienen registrado su intervención y que esa firma es la conformidad, ¿no? La conformidad de la atención, ¿sí? Eso es importante porque más vale prevenir que lamentar. Ha ocurrido situaciones, ¿no? En que la madre dice, no, pero a mí la maestra no me ha dicho esto, no me ha dicho el otro. Y después buscan en esa situación siempre buscan un responsable, ¿no? Alguien tiene que ser responsable. Y lamentablemente, como los niños están con nosotros, por lo general nos toca la responsabilidad. Pero no solo nos toca la responsabilidad a nosotras, ¿no? Ni al auxiliar. En el caso de un aula, la responsable es la maestra. Ni siquiera podemos decir que el auxiliar, porque para eso está la maestra, para que vigile qué está haciendo el auxiliar, ¿verdad? Así que no toda la responsabilidad se le puede echar al auxiliar. Y en el caso del nivel de institución, la responsable es la directora. Entonces la directora va a venir con la maestra va a terminar con el auxiliar y esto es una cadena, ¿sí? Entonces, para prevenir todas estas acciones, estas situaciones, es importante que se registren los incidentes, ¿ya? Tener un cuaderno de incidencias donde ustedes puedan registrar cualquier hecho que acontece así, ¿no? Que ustedes han tenido que intervenir en otras atenciones que no sean las pedagógicas, ¿ok? Bien, entonces eso hay que tener en cuenta para el desarrollo de esta intervención. Tanto tomamos la pulsación y también podemos tomar la temperatura, ¿ok? Y ver la respiración, ¿no? Acompañar, ver su respiración. Lo último que tenemos que hacer como una de las intervenciones rápidas, detener, y eso también es importante, por ejemplo, en las escuelas debe haber un tensiómetro, ¿no? Para poder aprender a la presión arterial, sobre todo para los trabajadores, ¿no? En una escuela siempre encontramos personas que se pueden desmayar, padres de familia que vienen y pueden estar mal, entonces siempre es importante y saber, ¿no? Siempre un personal en la institución que sepa cómo utilizar este aparato, ¿verdad? De tal manera que también podamos tener un registro, ¿verdad? Entonces dice que la presión arterial se expresa en milímetros de mercurio, ¿no? Con 2 números. Por ejemplo, lo normal es estar entre 120 sobre 80, me parece, ¿no? Si estás más de esto, estás con la presión alta. Si estás menos, con la presión baja, ¿no? Entonces, la sistólica es la presión máxima registrada durante la contracción cardíaca y la diastólica es la presión mínima registrada durante la fase de la relajación y llenado cardíaco, ¿no? Entonces, eso es. La sistólica es 120, por ejemplo, ¿no? Y la diastólica es la mínima, ¿no? Que es la que es 80 en este ejemplo, ¿sí?
Entonces eso es lo que tenemos que tener de manera balanceada, ¿ya? Valores normales nos dicen dentro de menor de 120 y menor de 90, ¿no? Entonces podemos decir 120 sobre 80, 130 es lo normal. Esos son los valores normales, ¿no? Si baja de 120, yo tengo que ya pensar que está con la presión baja, ¿no? Pero si sube también de los 140, ya estamos viendo que está con la presión alta, ¿verdad? Y ahí también ayudarlos. Si no contamos con sus medicamentos, que normalmente son sus pastillas, ¿no? Que ellos toman, su enalapril, su captopril, ¿verdad? Que son los adultos los que toman. Hay adultos que toman pastillas mucho más fuertes para la presión, porque ya ni el enalapril ni el captopril les hace nada, toman el losartán y así otros medicamentos que son mucho más fuertes, ¿verdad? Porque pasados los años ya el enalapril y el captopril no les hace nada para la presión. Sabemos también que podemos tomar de manera natural para ayudar también, ¿no? Tengo entendido que hay algunas plantitas que también se pueden tomar, hay algunas que nos van a ayudar para establecer, ¿no? Por ejemplo, dicen que la chicha es muy buena para ayudar a chicha morada, ¿no? Para poder atender a eso de la presión. Y así creo que hay varias otras, no sé si es el perejil, creo que también masticas y eso también te ayuda a mantener la presión normal, establecer tu presión, ¿verdad? Entonces es importante ayudar, ¿no? Por ejemplo, también si están con la presión alta, ayudar a tomar cosas no heladas, pero sí bajas, frías, para que vuelva ayude a la irrigación, ¿verdad? Igual si estamos con la presión baja, tomar algo caliente para que te ayude a normalizar también esa presión, ¿sí? Las de presión baja tienen mucho frío, ¿no? Y las de la presión alta sudan, hay una sudoración tremenda, ¿sí? Entonces hay que ayudar a estabilizar ese cuerpo y entonces podemos también de manera interna ayudándole, ¿no? Tomando agüitas frescas para que le ayude a regularizar. Si tenemos chicha, mejor, ¿no? Ya en la presión baja, pues cosas calientitas, ¿no? Para que tibias, calientitas, para que pueda volver a su presión normal, ¿sí? Entonces eso es muy importante, la presión es muy importante. Hay veces no nos damos cuenta que tenemos la presión alta o la presión baja, ¿no? A veces tengo frío, nada más decimos, y no nos damos cuenta y no sabemos hacer. Ya las personas mayores de 35 años deben hacerse siempre su chequeo, deben medirse siempre en distintos momentos su presión, ¿ya? A veces tenemos, por ejemplo, dolor de cabeza, tengo bochorno, no le hago caso, ¿no? Pienso que es el malestar, pienso que es un dolor de cabeza, pienso que es por el calor, qué sé yo. Y pasa que estás con la presión alta, ¿no? Estás con la presión alta y eso te puede llevar a un derrame cerebral, te puede dar infarto cerebral, te puede producir un paro respiratorio. O sea, prácticamente te puede hacer desenlaces graves, puedes llegar a la muerte, ¿no? Entonces es importante saber cuál es ese rango. Es importante hacerse su control, ¿no? Eso es importante ya a partir de los 35 comenzar a hacer. Por ejemplo, a mí me dijeron eso, ¿no? Tienes que hacerte tu control después de los 35 años, comenzar a siempre a chequearte tu presión. ¿Por qué? Por lo general eso es hereditario, genético. Entonces, mi papá es hipertenso, ¿no? A mi mamá se le baja la presión también, sufre depresión. Ambos son hipertensos. Entonces, definitivamente dicen que yo lo voy a tener, ¿no? Solo el año pasado, en una oportunidad, se me elevó la presión. Me mandaron a que por 7 días controle mi presión, ¿no? Pero bueno, el segundo día, gracias a Dios, y así estuve tranquila. Pero entonces estoy propensa a tener presión alta. Y eso se los digo porque mi papá ha sufrido ya
de 3 infartos cerebrales y ha dañado todo su motora gruesa del lado derecho. Él ha perdido la movilidad en las manos, la fuerza, la movilidad sí la tiene. La fuerza, por ejemplo, con su mano derecha, él no puede coger un lápiz, no puede coger una cuchara. Tú la ves, está bien su mano, pareciera que estuviese fuerte, pero cuando tiene que coger no puede. En sus piernas le ha causado la fuerza para subir las escaleras, por ejemplo, ¿no? Ha dañado, porque este infarto que le ha dado ha dañado el hemisferio izquierdo de su cerebro, ¿verdad? Que gracias a Dios no lo ha dañado en demasía, ¿no? Sino lo ha dañado algunas funciones de este sistema motor. Entonces, ahora que cada vez él está mayor, eso se va concentrando. Hace 3 meses volvió a tener infarto, ¿no? Porque no había estado tomando sus pastillas de manera prudente, ¿no? Como debe de ser, mañana y noche. Y entonces, pues otra vez ha tenido infartos cerebrales. Gracias a Dios no le ha dado derrame, pero nuevamente ha dañado su sistema motor. Entonces, lo de la presión arterial, con esto quiero compartirles de que no es un chiste, ya no es un juego, no, la presión. Es muy importante medirle la presión a la persona que vamos a atender en los adultos, ¿no? Porque es tenerlos también estable, porque pueden sufrir de todo lo que les acabo de mencionar, ¿no? Muchas veces solo por la presión quedan en estado vegetativo, ¿sí? Entonces también saber cómo ayudarlos a estabilizar la presión, ¿no? Es como cómo podemos atender para que ellos estén en una situación, vuelva a su presión normal. Por lo general es en ese momento si ellos tienen su enalapril, eso también los pacientes hipertensos deben andar con sus pastillitas, ¿no? Deben andar con sus pastillitas para que puedan tener eso. Es algo de cultura que también lamentablemente nosotros en el Perú no la tenemos, ¿no? Entonces eso también ellos deben de tener ya sus pastillitas siempre ahí en su cajita deben estar. Se les sube la presión, debajo de la lengua ponen la pastillita y los ayuda a estabilizarse, ¿no? Y tienen que estar quietos, sentados para que pueda volver el cuerpo en reposo, ¿ok? Entonces eso también es muy importante. No sé si hasta ahí tienen algún comentario, pregunta. Bien. Entonces también nos dice que una manera rápida de valorar la conciencia es determinar si responde o no, ¿no? Ver si está despierto, si habla, si responde al llamado, si responde al dolor, si responde a los con gestos o gruñidos, o si está inconsciente, ¿no? Siempre pregúntale, como dice la imagen, como ven en la imagen ahí, ¿no? ¿Estás bien? Buscar que reaccione, ¿no? Que sea consciente, ¿verdad? Siempre a veces dicen, no, no te duermas, quédate acá, te estoy hablando, y conversarle para que esté consciente, ¿no? Y eso ayude a su rehabilitación, a su intervención cuando llegan los médicos especializados, ¿sí? Entonces dice que nosotros, todos los que intervenimos según la Cruz Roja, ¿no? Nos dice de que debemos de utilizar esta palabra paz, ¿no? Pero no paz con Z, sino paz con S, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que toda persona estamos, de repente, estamos en la capacidad de brindar esta intervención a las personas que nos rodean, ¿no? Todos deberíamos de saber algo de primeros auxilios, porque siempre estamos al lado de niños, adultos, ancianos, ¿verdad? Ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, siempre estamos al lado de alguien. Y si no tenemos este conocimiento, pues ¿cómo podemos auxiliarlo? ¿Cómo podemos brindar primeros auxilios? No es tarea nada más de una enfermera, de una doctora, ¿no? De un personal de salud, ¿no? Brindar primeros auxilios lo puede ser
hacer cualquier persona, pero que definitivamente tenga cierto grado pues, de conocimiento, como es este, ¿no? Medir la pulsación, medir la temperatura, ¿verdad? Tenemos que tener, y no es un conocimiento difícil de adquirir. Y nosotras que estamos en educación, que todos los días tenemos a los niños a nuestro lado, definitivamente que lo tenemos que tener, ¿no? No puede ser que no sepamos medir la temperatura. Tenemos que saberlo desde ese termómetro casero que tenemos por tanto tiempo, ¿no? Que muchas veces todavía no sabemos cómo mirar el mercurio, cómo ver la temperatura. Entonces es muy importante que todas las personas tengamos esta conducta de paz, ¿no? Que quiere decir proteger, avisar y socorrer, ¿no? Debemos proteger cuando esta persona está, pues, con este accidente, debemos protegerlos, ¿no? Y la protección, disculpen, no es nada más, pues, atenderlos, sino cuidar y velar por este estado físico y este estado emocional. Avisar, ¿no? Al mismo tiempo comenzar a buscar la ayuda y socorrer a las víctimas, ¿no? Entonces, todas las personas debemos tener esta conducta de paz, ¿no? Proteger, avisar y socorrer, ¿ok? No debemos de olvidarnos. Esto lo he tomado de la Cruz Roja, que tienen como siglas de repente a nivel mundial, ¿no? Ustedes saben que la Cruz Roja es una entidad mundial. Entonces, es importante poder ver, tener esta acción, ¿ya? Tener esto siempre en nuestra mente. Bien, y hemos hablado pues del botiquín, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de tener? Como Flor decía, y todas, cada una de ustedes, ¿no? Y algunos de ustedes decían, hemos atendido y en la escuela no hay un botiquín. Bueno, entonces, ¿quién? Si en una escuela no hay un botiquín, quien va a ser sancionada es la directora, ¿no? Y va a venir la sanción para todos, pues. Porque algo que tiene que velar la directora es la seguridad física y emocional de sus niños, ¿no? De sus niños y de su personal, porque el líder pedagógico es como la mamá de la casa, ¿no? La responsable de una escuela es el director o la directora, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, él es el que tiene que mirar que en su institución esté dotado de todos los servicios que le puedan brindar esta seguridad física y esta seguridad emocional en el niño. Entonces, por ende, como les contaba en el bloque anterior, tenemos un equipo de gestión de riesgo, ¿no? Y como les decía, gestión de riesgo no solamente se preocupa por las situaciones de inundación, alguna alteración sísmica, ¿no? Que por lo general tiene esa mirada, pero no solo es para eso, también tiene la parte de salud, tiene la parte ambiental, y entonces aquí en ese centro operativo, en esa sala que debe de tener en toda escuela, un espacio donde debe tener toda escuela, debe estar el botiquín, la enfermería, por así como lo llaman algunos, ¿no? Donde debe de haber los elementos básicos. Medicamentos ya conversamos en el primer bloque que no, porque nosotros no podemos prescribir o recetar un medicamento, ¿no? Por los mismos cuidados de los niños, no porque no querramos, de repente yo sé que puede tomar, pero yo no soy el doctor, yo no tengo este conocimiento tal y validado como un doctor, ¿no? Entonces, no puedo hacer eso, yo soy maestra, ¿sí? Entonces, lo que sí podemos tener en un botiquín que debe de estar a la disposición de todos, ¿no? Pasó en una escuela, por ejemplo, que un niño se voló la mitad del dedo en estos juegos de las camas saltarinas. No sabemos cómo, ya, pero fue acá en Lima, en San Juan de Lurigancho. Una escuela, el niñito estuvo saltando en la cama saltarina. Habrá tenido algunas fallas, qué sé yo, la cama saltarina. La cosa de que el niño se quedó sin la mitad de un dedo. ¿Y qué pasa? Que en ese colegio la directora no estaba, ¿no? Porque creo que fue un turno tarde, y todo estaba cerrado. La directora todo deja con llave.
El botiquín estaba cerrado, ¿no? Y la maestra tenía pues en ese momento de pánico, caos, porque estaba roto el dedo, se había cortado el dedo, así, no había dedo, me había quedado así, como quien dice, sin esa parte de la uña para abajo, ¿no? Entonces imagínense, necesitaban de mucho material, era un caos, un miedo en ese momento, las maestras entraron en pánico antes de lo que nos dicen, ¿no? La calma, claro que la situación meritaba entrar en pánico, pero tienes que tener tus 5 minutos de pánico, pero después todos tus minutos de tranquilidad. Pero en la escuela el botiquín o el centro de enfermería estaba cerrado con llave. Y la directora no había dejado la llave. Entonces, imagínense, la maestra tuvo que atender y todas ahí detenieron todo y tuvieron que atender con lo que tenían en sus aulas, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es algo que está penado. La directora ha tenido sanción, ¿verdad? Porque ella es la responsable en una escuela de velar que esos juegos estén en situaciones óptimas, de brindarle mantenimiento, seguridad, ¿sí? Y si veo que está mal, pues no lo uso, ¿no? Lo clausuro y que prohibido el uso. Entonces, para evitar todas estas situaciones, ¿ya? Entonces es importante tener un botiquín que esté siempre en disposición, abierto, ¿ok? Para que puedan tener, y tiene que algunas veces ser portátil también, ¿no? Tener alimentos portátiles. ¿Qué es lo que tenemos que tener en el botiquín, como dijo Flor, como nos comentaba? Desinfectantes, ¿verdad? Algunos desinfectantes antisépticos, gasas estériles, algodón hidrolizado, ¿verdad? Debemos de tener vendas, esparadrapos, ¿verdad? Debemos de tener pinzas, guantes, tijeras, ¿no? Como hemos dicho, también tenemos que tener termómetro. Podemos tener pomadas para las caídas, eso sí no es nada porque es una pomada para el golpe, ¿no? De tal manera de que evite que se le ponga, pues se le hinche morado. Entonces, estos son los medicamentos, por así decirlo, básicos que deben de contar en un botiquín, ¿no? Para poder brindar. Y en el botiquín de la escuela, pues tiene que haber para medir la presión, ¿no? Una camilla, donde de repente un personal pueda recostarse. No es lo mismo estar sentado que estar, pues, recostado, tu cuerpo en reposo, ¿no? No es lo mismo. A veces cuando uno va a las emergencias en los hospitales no hay cama, dicen, y tienen en una silla. En ese momento tu cuerpo está mal, lo que quieres es descansar, y en una silla pues definitivamente que no es cómodo, ¿no? Entonces también contar con una camilla, contar con sábanas, tener ese espacio para poder atenderlo al niño o al trabajador de esta escuela, ¿no? Entonces eso también es importante para poder brindar estos primeros auxilios. Bueno, ya hoy en día los guantes es algo normal tenerlo, ¿no? Por mucho tiempo, el año pasado hemos utilizado guantes, ¿verdad? Luego ya se vio de que no era tan preciso, pero ya la gente que no utilizaba nunca guantes se aprendió a utilizar guantes, ¿verdad? Entonces, es importante para el cuidado, la limpieza. En ese momento a veces podemos también infectar las heridas y es algo que debemos que evitar, ¿no? Entonces, nosotros debemos de contar también para estos primeros auxilios, como alguien lo dijo, debemos de contar con el padrón de los padres, ¿no? Y como les había dicho, con un padrón que esté actualizado, que siempre se esté actualizando. Decirle a los papás, ¿no? Si han cambiado de número, por favor, escribirlo en la agenda, hacérmelo presente, ¿sí? Ok, Tania. Si tengo ya estamos terminando justo, Tania. Ya. Si tengo que pedir pues esta razón social, ¿no? Dirección exacta, incluso pedirles que me digan el croquis o de que me den la referencia, si no me dan un croquis, que me den la referencia de cómo llegar, ¿no? Muchas veces podemos trabajar en una escuela, pero no quiere decir que yo resido en esa comunidad,
por tanto no conozco las calles de esa comunidad, ¿no? Entonces me dan solo la dirección, ¿dónde queda esa dirección, no? A mí me ha pasado. Yo trabajo en una zona cercana a mi comunidad, pero pues yo no conozco esa zona, ¿no? Y tenía que buscar la forma de cómo llevar al niño porque no venían, no me contestaban los teléfonos, ¿no? Y he tenido que ir a buscar a la madre y el niño mientras tanto en la casa, ¿no? Entonces tenía, en el colegio, tenía que traer a la mamá para que pueda llevar al niño. Pero con las motos, ¿no? A mí me han salvado mucho las motos, taxis acá en Lima. Y decirle, mire, la señora vive en tal, pero, y algunos que sí conocen, ¿no? Pero si no tengo referencias se nos hace más difícil. Entonces en su razón social siempre pedir 2 o 3 teléfonos, muy aparte del que ya le han brindado de la mamá, del papá, del abuelito, del tío, quienes, familias cercanas que estén a la casa, hasta del vecino, como les decía, porque alguien te va a contestar, ¿no? Y eso sirve para cualquier situación de riesgo. Y la dirección, ¿no? Con referencia, cómo llegar, dónde bajar, cómo se conoce ese lugar, ¿no? Porque a veces tiene pasaje San Camilo, pero nadie lo conoce como pasaje San Camilo, tiene otra connotación. Entonces, eso es importante, saberlo para poder socorrer, si no, ¿a dónde vamos a avisar? ¿No? ¿A dónde vamos? Al menos nosotras como maestras tenemos que tener todos esos datos para poder comunicarnos con el padre de familia, ¿no? Ya sea que no nos contesten los teléfonos, ¿sí? Entonces, hasta el día de hoy vamos a ir con esta primera parte de lo que es primeros auxilios, ¿ya? Y vamos a continuar la siguiente semana con la misma temática porque estamos en este módulo. Vamos a seguir viendo sobre las heridas, cómo tratar heridas, ¿verdad? Cortes, quemaduras, ¿sí? Vamos a seguir viendo estos temas que son propios de una atención. Que sobre todo pasan en la escuela, ¿no? Si se atoran, cómo es, son más que nada acciones que pasan en la escuela. Ya, vamos a ir, ustedes también pueden ir, les comento esto, porque pueden también buscar información, ¿no? ¿Cuáles son estos accidentes comunes que se dan en la escuela o en el hogar, verdad? Y cómo podemos intervenir, eso vamos a conversar la próxima clase, ¿ya? Entonces ustedes también pueden ir buscando información sobre ese tema para compartir, así en el primer bloque recordamos un poco sobre esto que vamos a conversar nosotros y de ahí continuamos construyendo aprendizajes, ¿sí? Y para seguir construyendo los aprendizajes es importante que ustedes también participen. Entonces ustedes pueden, yo he averiguado sobre cómo intervenir en cuando un niño se atraganta, ¿no? Como decía Flor, por ejemplo, Flor nos puede de repente conversar sobre eso también, ¿no? ¿Cómo es? Sí, profesora, es una maniobra de English. Ya, Florcita, entonces la próxima semana te comprometo, Florcita, que nos cuentes cómo es la maniobra, ¿ya? Y así, cada uno de ustedes, ¿no? ¿Cómo curar una herida? Yo he averiguado cómo curar una herida, ¿no? Si es honda, si es superficial, así. Cada uno puede investigar de forma libre, ¿ya? ¿Está bien? Para que no lo quiero dejar como, hemos estado conversando como los maestros también, y sabemos que todos ustedes tienen miles de acciones, preocupaciones, pero eso tampoco nos quita de también asumamos esta responsabilidad. Lo voy a dejar así de manera libre para que puedan investigar todos, ¿no? Todas las que están aquí puedan investigar sobre ello, ¿no? Sobre accidentes, cómo atender accidentes comunes, ¿no? Como una quemadura, por ejemplo, con agua caliente, de repente la mamá manda el termo y manda el termo con el agua que está caliente, ¿no? A veces pasa. Y de repente el niño abre y se quema, ¿qué hacer, no? Le pongo, ¿qué le he hecho? ¿Cómo hago que no le arda? ¿Cómo hago que no se inflame esa piel? Etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces podemos averiguar sobre una quemadura, sobre una herida, sobre un eslince, ¿no? De repente, para yo no decirle, Yadisita, tú tal cosa, no, sino cada uno de manera libre.
Entonces, tenemos información y la compartimos, ¿ya? Esa va a ser la actividad. Cada uno de ustedes buscar un tema de un tipo de accidente que podamos atender. Accidentes que vamos a ver tanto en la casa como en la escuela, que son fáciles de que se puedan dar ahí. Entonces es importante entre todos construir ese aprendizaje. ¿Les parece? ¿Está bien? Sí, Miss. Sí, profesora. Sí, Ya está. Entonces, ahora sí voy a, antes de que sí, se está vayan, bien, profesora. entonces antes de que se vayan, voy a terminar de pasar la asistencia. ¿Ya? A ver, está Brigitte, está Flor, Giovanna Correa, está Presente, Miss. ok, está Javier, está Kelly, está Lisbeth, está Lourdes, está Luz, está Mary, Natalie, Cori, está Verónica, está Janet Zulema, y ha salido del grupo recién Tania. ¿Y quién más está? A ver. No, te cayó eso. Señorita Jessica. Ya. Jessica. ¿Y por qué no te veo, Jessica? Ya. Miss, una consulta. No me acuerdo si me llamó usted, como soy nueva. Sí, Kelly, sí te llamé. Sí te anoté. Acá estoy anotada. Ok, Ya, gracias. Jessica, ¿dónde estabas? Que no te veo. Sí, Brigitte, ya te vi ya. Candy. Profesora, ¿Verdad? que no salieron, no salgo, mi nombre no sale en el Zoom. Acá al costado no, pero acá en la pantalla sí, Jessica, no te preocupes. Ah, ya me Pero- asusté. Ya, profesora, gracias. Sí, a ver, ahora sí, nuevamente, ¿ya? Para cerciorarnos. Está Verónica, está Yadisita, está Edith, ya, está Kelly, está Jessica, está Javier, ¿dónde está? Pero que yo lo noté a Javier. Ya, está Javier, está Candy, está Lisbeth, está Luz, está Natalie Cori, está Brigitte Ureta, está Mary Marlene. Ahí ya no lo había puesto. Ya, Mary Marlene. Está Flor Vidalón, Janet Zulema, Tania que pidió permiso y Giovanna Correa. Listo, están todos, ¿ya? Son 16, 15 participantes. Y temprano habían 25, entonces voy a cotejar. No está Lourdes, que no quedó de la mañana. Ya, listo. Entonces, quedamos así, chicas. Para la próxima semana, ustedes buscan un tema que van a investigar, ¿ya? Sobre cualquiera de los accidentes que se puedan dar, ya sean en el aula o solo lo van a buscar, no me van a presentar nada escrito, pero sí oral, aquí su intervención, ¿ya? Esa es la manera que yo las evalúo, ustedes saben, y para Kelly que esté integrándose al grupo, la intervención la evaluación es en cada clase, su participación, ¿sí? El responder, de repente cuando yo digo, a ver, ¿qué se trata? Y tienen sus minutos para buscar, pensar información y compartirla. Entonces ahora tienen una semana para poder buscar la información y la próxima semana compartirla. ¿Ok? Listo. Entonces, nos vemos. Cuídense mucho como todas las semanas. Les pido, Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Nos vemos la próxima semana. Chao, chicos. Chao, chicas. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima semana, Miss. Cuídese.